las enseñanzas de Shaliach Shaul, que tuvimos un preámbulo amplio la semana anterior, lo cual voy a dar un pequeño repaso para volver a entrar al tema de que se habló la semana anterior. Esto es con el fin, con el propósito de comprender ampliamente nuestra emuná, dar razón de ella, conocer plenamente los fundamentos, y la semana anterior hablamos ampliamente de uno de esos fundamentos. El principal fundamento que hablamos la semana anterior acerca de las correspondencias de Shaliach Shaul a diversas comunidades, Corinto, Galatillín, Efesillín, a sus discípulos Timoteos y demás. Vimos que todas sus correspondencias traen una esencia de Mashiach con todo, y que no anduvo directamente con Mashiach. Es más, estaba opuesto a Mashiach, perseguía a la Keilah, él estaba completamente ajeno, enemigo era de la Keilah. ¿Por qué razón? Por la discusión, la discrepancia entre la mesianidad de Yahshua. De ahí en fuera, hebreo de hebreo, fariseo de fariseos. En cuanto a la Torah, irrepresible. En cuanto a la justicia, que es conforme a la Torah, él tenía completamente un paralelo con los demás Shaliachim de Yahshua, y con todos los cuales eran sus contemporáneos. No había completamente una distinción, excepto la mesianidad de Yahshua, que sí era, que no era, como hasta hoy día. Pero lo que se tiene en común completamente, lo vimos la semana pasada, ya sea Askenazi, ya sea sefarditas, mizrahim, reformistas, conservadores, hasídicos, caraítas, Israel, en este caso, ortodoxos, reconstruccionistas, ultraortodoxos, infinidad de ramas que hay de judaísmo y de Israel. Israel meramente no tiene una plena convicción de ser judaizante, tiene una plena convicción de ser, una convicción o una diferencia entre ser judío y entre ser judaizante es completamente amplia. El judaizante lleva dogmas y costumbres y tradiciones de hombre, y el judío, como lo expresa Shaliach Shaul en su correspondencia a los Romillín, capítulo 2, no es judío el que esto, aquello, el otro, y da todo unas características, sino el que guarda los mandamientos de Elohim. Entonces sabemos la diferencia entre judío y judaizante. Incluso hasta si alguien nos pregunta, oye, ¿tú eres judío? Bueno, realmente sí lo hacemos, ¿no? ¿Tú eres judío? Sí, sí soy judío. ¿Y por qué razón? Pues porque guardo. No, es que eso es imposible, tú no naciste en Israel. Ah, mira, también capítulo 11 de Romillín dice, no todo el que desciende de Israel es israelita, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y si nos podríamos, o más bien no podríamos, podemos llamarnos judíos, podemos decir, somos judíos. Pero ya entendieron el contexto, ¿no? La diferencia. Pero como tal, para no entrar en complicaciones, somos Israel. Entonces, ¿qué era lo que tenían en común? Monoteísmo. Eso es lo que tenían en común. Ya les dije algunas ramas. Ya mencioné varias ramas, y creo que no es un 10% menos, creo, de tantas ramas que hay de judaísmo. Pero algo tienen todas esas ramas. Monoteísmo. Un solo Elohim. No tenían dos, o sea, no había un dualismo, no había la Trinidad. No existía nada de eso, no existía ese pensamiento. Entonces, una de las bases fundamentales, posteriormente, si el Eterno concede más adelante, porque aún así este tema lo vamos a ver en unas semanas, más adelante podemos estudiar detenidamente tal vez las cartas, capítulo a capítulo, pero ya teniendo este fundamento. Ya una vez teniendo este fundamento, agarramos las cartas y empezamos a leer y, oye, ¿y aquí por qué dice esto? Ah, pues ya lo tenemos claro, ya no... Si agarramos así a leer solamente, hay mucha confusión. Quienes ya entienden, ya palpan, ya les fue revelado, cuando ya vayerá, entonces ya no hay complicaciones. Pero cuando no pasa eso, cuando ya se le apareció, cuando ya se le mostró, ya hubo revelación del Creador, ya no pasa eso. Pero, entre tanto, vamos a ir dejando puntos claros. Que quede claramente qué es lo principal o la base fundamental
Monoteísmo, un solo Elohim. Lo vimos la semana anterior. Vamos a reafirmar Meir 12, 28 al 30. Y tan cierto es que se le acerca uno de los escribas, que era otra rama que había en aquellos tiempos, los saduceos, los celotes y demás ramas que había en aquellos tiempos. Se le acerca hasta cierto punto para contradecir o encontrar una ocasión de acusarle, pero se topan con un fundamento. A ver, yo quiero ver, o sea, sí estamos bien, creo que tú tienes otras ideologías, pero vamos a ver si eres de Israel, con todo y que tengas una manera diferente de pensar. Dice de esta manera Meir 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yahshua le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sí, nótese que los primeros versículos 28 y 29 se habla del primer mandamiento, que la semana anterior les decía, como tal no es el primer mandamiento. ¿Primer mandamiento cuál es? Anojí Adonai Eloheja. ¿Sí? Yo soy Elohim, yo soy el Adón tu Elohim. Primer mandamiento. Esa es como que la base central de esto. Entonces el primer mandamiento, les decía, este es como más bien no como él, es el 412 de los enumerados 613, es el 412 el que están citando aquí, que encontramos en Devarim 6.4, lo que están citando aquí, pero versículo 30 nos aclara, dice de esta manera. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal, esto es lo primero de todo, o sea, con todo y que no es el primer mandamiento, es el principal, es la base de Israel monoteísta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le dice, oye Israel, Eshma Israel, el Adón nuestro Elohim, que le repetimos, porque es una de las bases que repetirlo en la mañana, en la tarde, a mediodía, en cada convocación. ¿Por qué se repite mucho? Porque la base, es el fundamento, un Elohim. Esa es la base de Israel completamente. Por eso le dice, en el versículo 30 le aclara, este es el principal. Los primeros dos versículos habla el primero, pero después ya aclara de qué están hablando. Y ya después dice el segundo semejante. En otra ocasión le dice, has contestado bien, maestro, y este es el más de todo, más que todo holocausto, en otro capítulo, es más que todos los sacrificios, más que todo, esto es lo principal de todos los mandamientos, es porque esta es la base de Israel, un solo Elohim, y es a lo que vamos a llevar, que las enseñanzas, tanto de Yahshua a Mashiach, como Shaleach Shaul. ¿Y por qué solamente destaco en Shaleach Shaul? Porque fue de los que mayormente escribió a través después de la era común, después de la ascensión de Mashiach, fue el que tuvo más escritos, pero con todo y ello también no hay una contradicción en Kefa, Jacob y demás. Entonces todo esto expresado, todo esto que tenemos a expresar, que les he expresado, lo vamos a destacar por otras semanas. ¿Cuántas? No lo sé, según amerite se va a ir llevando a cabo esto. Ya teniendo esto, vamos a reforzarlo a través de las mismas palabras expresadas por Shaleach Shaul en los escritos que les enviaba a las Keilot. Ale Conitillín, capítulo 8, 4, 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Elohim. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Yahshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Habla de viandas, habla de idolatría y demás, y que a veces es justificada. Este shiur no es con el propósito de echar tierra a religiones ni nada, simplemente es una aclaración. No tenemos en contra de ninguna denominación, credo ni nada, simplemente tratamos de afirmar lo que conoce
Israel, su base y su fundamento, y dice acerca de las viandas, idolatría y todo, que tú puedas justificar que no es idolatría, que es esto y aquello y el otro, para nosotros. ¿Por qué aclara? Para nosotros, para Israel. Solamente hay un Elohim. No, que no es idolatría, o que no lo hace, o sea, sí sabemos que hay un Elohim, pero también tenemos esto, y también Elohim nos enoja, y es que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero estos no son ajenos, son también parte de él, son son aquellos, no. Para nosotros aclara, solamente hay un Elohim. Esa es la base de Israel, un solo Elohim. No se te olvide nunca, Israel, ¿cuál es tu base? Solamente es esto. Entonces nos queda claramente que el tema trinitario o dualismo, o como se expresan los griegos que decían los dioses, es decir, ya al hablar los dioses está hablando dual, o 10, o 15, o 200, así se expresa. Eso estaba ajeno de la mentalidad de Shaliach Shaul, los Shaliach de Yahshua Mashiach, y principalmente de Yahshua, no estaba en su mentalidad expresar. Con esto nos queda completamente claro que es añadido el pasuk de Matay capítulo 28, versículo 18, y el capítulo 5, versículo 7 de Yohanan, y otros que por ahí son escasos, porque no pueden manipular tanto, no se puede manipular tanto. Como tal, podemos tener una completa certeza que los escritos que tenemos actualmente hoy, que conocemos como pacto renovado, como escritos de los discípulos, no tienen una esencia plena. Eso podemos estar seguros. Completamente seguros podemos estar. No podemos afirmar, no, sí, fíjate que yo tengo un original. No, espérate. Vienes a recopilar de distintos, y copistas, exégetas completos, plenos en la materia, que conocen es su ámbito, es su vida eso, pueden dar a pauta, decir, bueno, mira, no es tan genuino, pero a través de esto, con esto, podemos saber si es verídico o no. A través de esto y aquello. Entonces, este pasú que está aquí poniendo, si Mashiach nunca enseñó eso, si Meir dijo, Elohim, Israel es uno, no pudo haberle estado diciendo, voy a impartir algo trinitario, y no podía haber estado enseñando eso. Entonces, en una recopilación, es más, nosotros sin ser unos exégetas, unos copistas, unos escribas, no es necesario tener esa virtud para saber que ese versículo completamente fue introducido ahí. Es obvio. No nos trae a decir que Israel sea trinitario, que Yahshua Mashiach enseñó la postura trinitaria. Es obvio que no es así. Y con eso lo vamos a ver ahorita en unas citas con Shaliach Shaul, que nos da referencia a esto, y solamente como una nota, como una referencia. ¿Dónde nace esto? Porque incluso ni siquiera en tiempos de Mashiach, ni en tiempos de Shaliach Shaul, ni del último Shaliach, que fue Yohanan, que fue de los últimos que vivieron, no había esa enseñanza, sino hasta el 300, después de la era común, o lo que es la ascensión de Mashiach, en el concilio de Nicea, en el 300 después de la era común, es que se empieza a hablar nuevamente, por primera vez, de la Trinidad. O una reafirmación de esto es en el concilio de Constantinopla, en el 381 después de la era común. Hasta ese entonces es que se empieza a hablar, incluso hasta el concilio de Constantinopla es cuando se expresa por decirlo así, de Yahshua, porque no están hablando de Yahshua, sino del personaje que secuestraron de las escrituras y lo trajeron a su religión y lo hicieron a su modelo y forma y gusto. Que se habla de él, Hijo de Dios engendrado, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, y a esto añaden el Espíritu Santo. Dios de Dios, y todos esos títulos le dan, automáticamente estamos sabiendo que ya no estamos hablando de Israel. Si Israel tiene una base y un fundamento, es decir, como si un día yo les quisiese expresar cosas de esa índole. Mira, fíjate que el Espíritu, y fíjate que los... No, tú no me estás hablando de Israel. Tú tienes otra doctrina, otra enseñanza, no me estás hablando
del credo, la base y el fundamento de Israel. Tú me estás hablando de otra cosa. Del momento que yo quisiese introducir algo trinitario, dualismo o demás, no estamos hablando de Israel. Probablemente pueda expresar algo mal enfocado, algo que tal vez alguien piense diferente, pero estamos hablando todavía de Israel. Pero desde el momento que te sales de este contexto monoteísta, ya no eres Israel. Vamos a abrir Galatillín 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. Eso les envía a los Galatillín. Elohim es uno. Dice Timoteos, primer libro de Timoteos 2:5. Y aquí nos expresa el papel que juega el Mashiach de Elohim. Nos expresa claramente cuál es el papel que juega. Aquí no lo está presentando como Elohim. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach, hombre. Ahora vamos a dejar claro esto. Ya nos dejó un solo Elohim, un solo mediador. Ahora, la otra semana, no, creo que fue en Perashat Noah que les hablaba acerca de interceder. ¿Sí recuerdan? Perashat Noah les hablaba acerca de interceder, que es una, ¿cómo puedes meter a el arca, les decía, a la Tebat, meterlos a manera de tu persona, tu esencia, tu honestidad y la intercesión de clamar para que las almas entren, no dejar que se pierdan, no solamente construir la Teba para ti, sabes que viene un diluvio, viene un desastre, construyo mi Teba, me guardo y que les vaya bien a los demás. No, les hablaba acerca de, y entonces, ¿cómo se le llamaría aquí a esa persona que hace eso? Intercesor. Y entonces, ¿qué es lo que hace Mashiach? Él se pone a interceder porque él les dice, hay un solo Elohim y hay un solo mediador. Y si tomamos decir, él lo está aclarando, hay un solo mediador y hay que comprender cuál es el papel que juega aquí o qué significa ser mediador. Porque si no, si decimos que es un intercesor, como lo podemos ser nosotros, entonces también avalamos y apoyamos. Podemos ser nosotros estando con vida. Ya no estando con vida no podemos serlo. Entonces, si nosotros avalamos que entonces que Mashiach, que es intercesor, podemos decir que también, como apoya alguna religión, que hay muchos que interceden también por nosotros. Pero el papel que juega Mashiach es, ¿qué es lo que vino a hacer? No, para ser mediador, ¿qué su sacrificio. Nosotros podemos interceder, pero nosotros no nos ofrecemos en sacrificio. Él vino a ofrecer, es lo que hay un mediador. Aquí hay una paga, aquí hay un problema. Con mucho que haya súplicas, perdónalos, no. ¿Se acuerdan que una ocasión Moshe, cuando lo de Midian, una murmuración, empezó a haber una mortandad? Y sí, aquí estaba por acá Moshe suplicando, pero dio una instrucción. Aarón le dio una instrucción. Tómate el incensario, que haya un sacrificio, sé tú el mediador, yo soy aquí el intercedor, yo estoy intercediendo, perdónalos, pero tiene que haber un mediador, algo que se ofrezca. Sí, o sea, los voy a perdonar, ¿y qué estás ofreciendo? Hay un sacrificio, algo grato que sea a él. Eso el papel efectúa el mediador, muy diferente a un intercesor. Eso podemos interceder, pero nosotros no somos un sacrificio. Nosotros no nos hemos ofrecido un sacrificio. Además, no calificamos para hacer el sacrificio. Vamos a ver, bueno, ya quedó claro esto de entre mediador y intercesor. Vamos a ver Efesiyín 1:17. Para que el Elohim de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿El quién de Yahshua HaMashiach? Su Elohim. Elohim de Yahshua. Era su Elohim. Pues imagínense que si Yahshua fuese Elohim y estuviera expresando aquí el Elohim de Yahshua.
Por lógica también Yeshua era judío, era israelita, claro, un Mashiach, un ungido, preparado para llevar efecto, un propósito. Todos los Mashiach, Aarón era un Mashiach, David era un Mashiach, hubo bastantes Mashiachs. ¿Qué es un Mashiach? Un ungido. Mashiach es ungido. Es un ungido que cumple un propósito. En este caso, Mashiach cumplió el propósito de redención, de mediador. Otra cita, 4:5 de Efesiyín. Un Adón, una emuná, una inversión. Se lo pone por separado. Un Adón, una emuná, una tevilá. Cuando está hablando de un Adón, está haciendo referencia a Mashiach. Una emuná, una tevilá, un Elohim y Padre, o sea, juega los dos papeles, Elohim y Padre, dice, de todos los cuales, de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por encima, aún de Mashiach, por encima de todos, es todo y en todos y por todos, un Elohim y Padre de todos. Esa es la mentalidad de Shaliach Shaul. Shaliach Shaul nunca promovió trinitario, nunca promovió otras ideologías ajenas a la mentalidad de Israel. Dice el 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 y versículo 7. Versículo 4 y posteriormente el versículo 7. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Elohim. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. El 4 nos reitera, hay un solo Elohim. Versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. Es decir, desde los tiempos de Shaliach Shaul ya estaba habiendo desacuerdos. No totalmente implantado el tema trinitario, no completamente establecido, pero ya empezaba a haber, porque si dice, no todos tienen este conocimiento. Hace un momento dice, pero nosotros, o sea, Israel, no tenemos ese tipo de pensamientos. Para aquellos tiempos, dice, hay unos que no tienen este conocimiento. Ya existían estos problemas, ya había un problema de no tener el ser monoteísta. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, acerca de esto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Java, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. ¿Sí? Es decir, que puede ser engañados. Es decir, si aparentemente me estás hablando del Eloah de Israel, eso te puede dar un poco de confianza porque me está hablando de esto. Introduzco con esto y posteriormente introduzco otra doctrina y aparentemente, y alguna vez le dice, pero me temo, dice que como la serpiente engañó a Java, así también ustedes son persuadidos, dice, bueno, pues me está hablando de Elohim, pues creo que es confiable, pero empieza a introducir. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a introducir? Porque no tiene la base de Israel, no conoce los fundamentos, no conoce lo que también se viene aprendiendo con mi esposa, modismos, lo que es el tratado de los padres, la tradición de Israel. Están ajenos a eso y completamente, entonces entra otra cultura, entran otros pensamientos y los abraza, y como a la serpiente engañó a Java, así también dice en esta ocasión en Shaliach Shaul. Vamos a terminar con esto y la semana entrante el Eterno concede, vamos a continuar, y esto lo vamos a cerrar con un pasuk muy conocido que he citado en las Besorá y en Mismor capítulo 110 versículo 1, un pasuk muy conocido en las traducciones tradicionales que dice, dijo el Señor a mi Señor,
ahí no encontramos diferencia alguna. No encontramos alguna diferencia. Ahí simplemente encontramos, dijo el Señor a mi Señor. Ese mismor es netamente, plenamente mesiánico, apuntado a Mashiach. Y quiero pensar que se entiende hasta de esta manera. El Señor, por decirlo el Padre, y el Señor, decirlo Mashiach. Pero si vemos la traducción original, dice de esta manera: Neun Adonai, o sería más bien, Neun Yuhei Bajei Ladoni. Dijo o avisó, podría ser. Neun es dijo o avisó. Dijo Yuhei Bajei Ladoni, a mi Señor. Poniendo en un lugar especial, Yuhei Bajei, dijo o avisó, Ladoni, a mi Señor. También es mi Señor, pero está siendo completamente. Entonces, en Israel no se tiene ese pensamiento, son uno mismo, sino entonces, leyendo directamente de una traducción tradicional, dijo el Adón a mi Adón. No hay diferencia. Son iguales, son uno mismo, y si nos tomamos capítulo 6 de Yohanan y otros más, que somos uno mismo y más, nos salimos del contexto. Entonces, por este momento vamos a cerrar hasta aquí este shiur, y si el Eterno concede, que el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.